Leí el guión de Por un puñado de dólares y me dijeron que era una adaptación de El mercenario, una de mis películas preferidas de Kurosawa. Me pareció una excelente oportunidad. El destino me ofrece este proyecto, habrá que hacerlo por muy poco dinero en Europa. Seguro que nadie verá la película, pero es una ocasión para visitar Europa. Así que dije, de acuerdo, está bien, acepto el trabajo. Así nació el personaje que creamos con Sergio Leone. Un personaje casi mitológico y un personaje muy misterioso. Se hizo con mucho estilo. Y la película debió costar en 1964 unos $200.000, tal vez algo más. Creo que hasta incluso en aquella época se consideraría un bajo presupuesto. Me resultaba extraño interpretar el papel de alguien que no tenía nada de heroico, que hacía cosas absolutamente inaceptables para la sociedad americana, es decir, que había reglas impuestas por la censura desde los años 30 que no permitían matar a alguien en el mismo plano. No se podía relacionar a la persona que dispara el arma y a la que recibe el disparo. Pero los italianos no sabían nada de eso. Sergio no sabía nada de eso y yo no se lo dije. Porque me pareció un buen momento para romper todas esas reglas y crear un nuevo estilo. Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, arranca La Máquina de Pensar, 1904, con Gonzalo Gervás en controles de emisión, la va piloteando la máquina, y arrancamos también con, no era la voz de, o se escuchaba detrás en segundo plano, la voz de Clint Eastwood, pero estaba traducida, gracias, entonces pudimos saber algo que él lo ha reiterado varias veces en varias entrevistas, como fue la primera vez que hizo Por un puñado de dólares, y ya lo dijo ahí, estaba basada o estaba plagiada de Yojimbo, la película de Kurosawa, El mercenario, y a él le interesó hacerla por poca plata. Hace poco estuve leyendo también de que cuando llegó a España, hay que pensar que España en el año 64, bueno, recién se abría el turismo, y el viaje de Madrid hasta Almería duró 9 horas, él dice que 9 horas inolvidables, donde la gente, era tan poca plata que la gente, los actores, el equipo, todo esto, dormían en casas particulares de alquiler. Y algo que dijo ayer Christian Font, también lo estuve leyendo por otro lado, él dijo que tenía tan poco presupuesto que Clint Eastwood tenía que irse a dormir para cuidar el sombrero, porque tenían un solo sombrero, ¿no? Lo que yo estuve leyendo es que el famoso poncho que lo acompaña por un puñado de dólares y después aparece en las otras 3 películas, lo compraron en Madrid, y también, como era un poncho muy específico, también lo tenía que cuidar. En fin, pero Clint Eastwood apareció, y como pasa a veces en las películas, una película de bajo presupuesto en Europa, nadie la va a ver en Estados Unidos, dio origen al spaghetti western, fue una revolución, si se quiere, y bueno, generó en Italia y en España el gazpacho western también, toda una corriente de películas, que eso está ambientado en hay una película de Alex de la Iglesia, 800 balas, donde precisamente explican en esos pueblos fantasmas que son ahora en Almería, donde se filmaban todas esas películas. En 800 balas de Alex de la Iglesia, el protagonista Sancho Gracia dice, yo hablé una vez con Clint Eastwood, siempre está diciendo, ¿no? Yo hablé una vez con Clint Eastwood, y al final de la película lo llama Clint a ver cómo está. Amigos, para hablar de Clint Eastwood, actor, director, compositor, músico, productor de películas, vamos a darle la bienvenida a Pablo Ferré, iba a decir el crítico de cine, el ex crítico de cine Pablo Ferré. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Pablo? Todo bien. Te habíamos invitado, la idea es conversar un poco sobre la obra de este hombre, una trayectoria, incluso titulamos esta semana La Máquina de Pensar, esto es una cuestión muy personal, no esperábamos tanto de Clint Eastwood, porque aquellos que lo seguimos desde el principio, era una cosa, la mitad de su carrera era una cosa, hasta que hizo Bird, para mí, la de Charlie Parker, que todo el mundo dijo, ¿y esto? No parece de Clint Eastwood, ¿no? Sí. Porque él tenía un perfil de héroe de acción, ¿no? Violento, sí. Bueno, rompiendo los límites con Harry el Sucio, ¿no? Y todo eso, sí. Y con de los spaghetti western, que de alguna forma, bueno, tenía que ver con ese, aparentemente un actor un poco limitado, digamos, un tipo de John Wayne, por decir de alguna forma, ¿no? O un Gary Cooper, se decía que podía ser un sucesor de Gary Cooper, en el sentido en ese sentido, y de repente pega un brinco este hombre y empieza a hacer películas muy distintas, ¿no?
Sí. No sé cómo la ves vos, qué recuerdos tenés de Clint Eastwood, de la primera que viste. Y en realidad me parece que a Clint Eastwood, es verdad que con Bird él entró en una etapa en la que era más fácil distinguirlo como autor de cine, ¿no? Exacto. Pero yo creo que, o sea, está aquella película que se llama Honky Tonk Man también, que también es una película muy personal. Es decir, en realidad con Bird lo que pasa es que se empieza a ver que el cine que él hace no es simplemente lo que sucedía antes, ¿no? Con otras películas, algunas que dirigió él y otras que mandó a dirigir a sus acólitos, ¿no? Algunas de las de Harry el Sucio, dejando de lado, digamos, la primera que la dirige Don Siegel, que fue uno de sus maestros, que lo nombra y lo reconoce en The Unforgiven, en Los Imperdonables. Muchas de las otras de Harry el Sucio fueron dirigidas por gente que trabajó con él y que todavía sigue empleada en Malpaso. Yo a veces veo los títulos de crédito de las películas y los veo y con mi esposa miramos y decimos, bueno, a ver si está Ted Post en algún lado, ¿no? Ted Post sí lo acompaña. O Buddy Van Horn, que dirigió Sala de Espera al Infierno, que es la última de Harry el Sucio. Y uno lo que se imagina es que el tipo tiene, aparte de tener esa empresa, digamos, debe ser una de las empresas con mejor futuro asegurado, porque hay gente que debe hacer 35 años que está trabajando al lado de Eastwood, ¿no? Tienen el empleo ahí. Aparentemente él quería ser director, lo que estuve leyendo. Quería ser director. Desde el principio, cuando estaba haciendo los capítulos de esa serie, que duró como 7 años, 9 años. Sí, Rawhide, o Látigo. Él intentó dirigir episodios, nunca le dejaron dirigir, pero dirigió algunos, algunos teaser, algunos trailers, pero no, o sea, tenía ganas de hacer director desde el principio. Tenía la vocación. Es un caso parecido al de John Wayne, poca gente sabe, pero John Wayne también quería ser director cuando empezó a trabajar con John Ford. Y él empezó a trabajar, John Wayne, por ejemplo, empezó a trabajar con John Ford limpiando el set, a ver si aprendía algo, y al final terminó convirtiéndose en John Wayne, ¿no? ¿Quería ser director John Wayne? No sabía. ¿No? John Wayne quería ser director y se puso a trabajar con John Ford para aprender, y John Ford, como era su costumbre, lo maltrató, lo puso a barrer el piso. Y era tanta la fidelidad que él le tenía a Ford, que él sentía hacia Ford, que Ford decidió recompensarlo, dándole primero pequeños papeles, hasta que después lo tuvo en el freezer, ¿no? Y lo preparó, entre comillas, para el 39, para su lanzamiento como estrella, La Diligencia, claro. Bueno, con Eastwood pasó una cosa semejante también. Él quería ser director, se metió en este proyecto de Sergio Leone, sin imaginarse todo lo que iba a pasar después, ¿no? Dice un dato muy importante, digo, si me permitís, para reiterarlo, no es poca cosa. Él decía que había un código muy estricto en Estados Unidos que prohibía que en el mismo plano una persona, en western, en vaqueros o en lo que sea, matara, o sea, disparara y la otra persona cayera de la víctima, ¿no? La idea era siempre cortar, el que tira y después había otro plano, el que cae, ¿no? Y Sergio Leone no conocía eso y bueno, por eso los spaghetti western también parecen mucho más violentos, ¿no? Exacto. Sí, aparte no era tampoco tradición hacer, por ejemplo, primeros planos con el orificio de bala o luego cuando empezó aquello de del orificio de salida cuando sale la sangre, ¿no? O hacer, digamos, esos zoom que hacía este hombre también, casi a la pupila del ojo, exacto, ¿no? Hoy, como dice Tarantino, es un gran Sergio Leone, le llama a esos zoom, ¿no? A esos primerísimos planos, ¿no? Sí, claro, que parecen del cómic, ¿no? Digo, de todo el Spaghetti Western parece un poco de historieta, ¿no? Lo que pasa que en realidad el Spaghetti Western es la versión italiana, operística u operática, como se dice, de el western, es decir, es la interpretación que hace un italiano desde su cultura, de una cultura que no tiene nada que ver con la suya. Sí, muy plástica también, ¿no? Absolutamente, con claro. Plasticidad de cuadro, exacto, ¿no? Claro. Y aparte, claro, yo qué sé, cuando uno ve, por ejemplo, en las películas de Leone, vos ves a Eli Wallach o a propio Henry Fonda, ¿no? En papeles que jamás los podrían haber hecho en el cine estadounidense en ese momento, no, Henry Fonda haciendo de sobre todo Henry Fonda, claro, frío y no sé qué es. Que es tremendo, ¿no? Bueno, ese papel impensable que Henry Fonda lo hiciera en una película americana de la misma época. Clint Eastwood dice que estaba harto de esos 9, 8, ahora no sé cuál, que duró la serie, 7, 8, 9 años, de hacer siempre, claro, el bonachón, el muchacho, ¿no? Y pasó a ser lo contrario, ¿no? Un súper asesino, digamos, ¿no? O sea, despiadado, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que pasa después con Harry el Sucio, ¿no? Claro. Que en realidad, bueno, digo, ahí un poco la mala prensa de Eastwood viene de esa época, ¿no? Que era cuando lo trataban de fascista, ¿no? Claro.
Aunque ahora hace poco tiempo cuando se dio American Sniper, hubo gente que volvió a hablar del mismo tema. Bueno, ¿no? eso me pasó a veces las reseñas, quiero decirlo porque digo, es una cosa que me pasó a mí, ¿no? O sea, yo no vi American Sniper, el francotirador, porque vi tantas reseñas de lo que trataba y de que es un super francotirador, 166 muertos, no sé qué, que no me dieron ganas de verla. ¿Viste? Cuando hay un papel de la crítica o las reseñas, y la vi hace 2 días y es tremenda película. Es una película excelente. Es una película excelente. Dura y no 2 horas y parece que es increíble. Es una película excelente, es una de las mejores de Clint Eastwood a esta altura, y no es para nada una película fascista. Eso se lo discuto a cualquiera. Sí, aparte, se lo discuto a cualquiera. Es decir, desde lo que pasa es que, claro, estamos muy acostumbrados a que se nos presente el mal de una cierta forma, ¿no? Entonces, claro, lo que es difícil de compatibilizar, y esa es la parte más inquietante de la película, es que este señor que mató a toda esta gente estaba cumpliendo con su deber, o con lo que él creía que era su deber, ¿está? Pero además es un individuo que es absolutamente galante con la chica que conoce, es un tipo agradable, es decir, esa es la parte inquietante, pensar que un tipo así puede llegar a convertirse en una máquina de matar absolutamente eficiente, y bueno, y tener que vivir después viviendo como vive el francotirador americano, ¿no? Sí, o sea, él presenta algo que a él le gusta mucho a Clint Eastwood, que es presentar el héroe como de una sola pieza, aparentemente, aunque tiene sus sombras, ¿no? Tiene sus sombras, y es la idea de que es muy puritana, o muy yankee, muy estadounidense, la idea de que alguien hay que hacer lo que se debe hacer. Alguien tiene que hacer lo que se debe hacer. Sí. Tiene que hacer. Entonces, en Sally, la última también, que yo digo que es una gran película. No la vi. ¿No la viste? No la vi. El argumento está en los primeros 2 minutos. O sea, es simplemente alguien que aterriza y salva a 155 personas, ¿no? Claro. Es muy sencilla, pero es lo mismo, alguien que tiene que hacer lo que tiene que hacer en el momento, sin pensarlo. Exacto. Y sin importar las consecuencias, porque hay una cuestión de deber moral, ¿no? Sí, eso es un poco parecido al tema fordiano. Yo sé que ustedes van a hablar de eso en otro momento, Ford, ¿no? Claro. Lo que pasa en Ford es distinto, porque en Ford el deber es lo que destroza al individuo, porque el individuo vive preso entre la obligación de cumplir con el deber y bueno, y tener que optar y su familia, por ejemplo, ¿no? Eso se ve mucho en Ford. El deber es catastrófico en Ford, es un sacrificio. Exactamente, o sea, cumplir el deber significa, por ejemplo, renunciar a la familia, perder la vida personal, un montón de cosas. El caso de Eastwood es diferente, ¿no? Porque aparte, en el caso de American Sniper, es como mostrar una máquina en funcionamiento, es decir, el proceso de un hombre que se convierte en una máquina de matar, ¿no? Y nadie se da cuenta cómo sucede eso. Es decir, no lo sentís tú como espectador, porque la sutileza de Eastwood de mostrar ese proceso de una manera tan gradual, o sea, cuando vos querés acordar, el tipo está completamente enajenado, está en la casa descansando, ¿no? Licenciado del ejército, y siente una máquina de podar y piensa que puede ser un arma. Claro. Es decir, ya está perdido ese hombre en ese momento. Bueno, ese es el estrés postraumático famoso, que él hace como que no lo tiene, pero obviamente lo tiene. Claro. Y lo va sufriendo. Porque una de las cosas que muestra la película, y que no por eso no es tan esa catalogación de fascista, es que él, una de las cosas que hace, y no estoy contando nada de la película, es para tratar, digamos, de canalizar ese estrés. Alguien le dice, ¿por qué no ayuda a los veteranos? Entonces él empieza a ayudar, y nos vemos en la película los estragos de la guerra. Exacto. Que hasta ese momento no se habían visto. Exactamente. ¿no? O sea, las piernas, los brazos, gente sin piernas, él ayudándolos a tirar, siempre tirando. Él es el hombre de una sola pieza, pero está con gente que se salvó. Entonces vemos los estragos de la guerra. Exacto. Ahora, un detalle para nuestra mentalidad, y comienza la película, el American Sniper, el primer tiro que tiene que hacer ese francotirador es contra un niño. Exacto. Exactamente. Y no es mostrado para nada como una cosa agradable. No. Es decir, el problema es que, claro, la película lo que hace es situar al espectador en un lugar en el que el espectador no quiere estar. ¿No? Pero lo que pasa es que, claro, eso también te saca un poco. Es un poco lo que pasa con Eastwood siempre. Él te saca, ¿no? De las confortables certezas que tú tenés como ciudadano, como hombre de bien, y te coloca en un lugar problemático. O sea, te coloca en el lugar no de tener necesariamente que identificarte con el francotirador, pero sí de tener que empatizar con un tipo que no tiene nada de reprochable en su vida personal. ¿No? Y tenés que participar de sus decisiones. Pero claro, pero aparte digo, fíjate, todo el tiempo se toma la película en mostrar
cómo el tipo se cría con el hermano. La película muestra cómo el padre lo acostumbra a la violencia, y le dice, vos tenés que aprender a usar el rifle. Después le dice, vos te tenés que agarrar a trompadas en la escuela, porque si no te agarrás a trompadas, si no pegas vos primero, te van a pegar a vos. Pero después viene toda una parte donde el tipo es un perfecto caballero con la chica, ¿no? La corteja perfectamente bien, la respeta perfectamente bien, no es para nada un machista ni un abusivo. No. O sea, en otras palabras, hay momentos de gran cercanía con el personaje. Entonces, cuando después cuando después pasa que el tipo va a la guerra y empieza a enfrentarse a estas situaciones límite, ese es el problema que tiene el espectador, porque dice, bueno, ¿qué hace? O sea, ¿cómo tiene que hacer un tipo para abstraerse de esta situación? No puede. Lo dice el protagonista en un momento, dice, yo vengo acá a Estados Unidos, nadie habla de la guerra, están todos sufriendo, todos están con su celular, están mirando programas de televisión. Claro. Y en otro momento, que yo creo que, no sé si es de esa película, del libro, o si no tiene algo que ver, pero ahí empezamos a tratar de ver el autor, o no sé si se puede ver eso el autor. El padre, cuando les da la charla a esos niños, dice, hay tres tipos de personas, tres clases de personas: los que son ovejas, que hasta que el peligro no se dan cuenta, hasta que golpea la puerta y no pueden hacerse nada. Exactamente. Los que son lobos, que van contra atrás de las ovejas, y los que son perros, pastores, que saben que hay que usar la violencia y la agresión para defender al rebaño. Exacto. Y ahí saca el cinturón y dice, y acá yo no voy a criar ningún lobo, ustedes no van a ser lobos. Y ovejas no hay, obviamente, ¿no? Para nosotros no va a estar. Entonces, ahí está dando esa cuestión tan... eso es muy fordiano también, si se quiere, ¿no? O sea, no sé si no es esa cuestión del oeste, en fin, de muy básico, de que es la violencia. Digo, si vamos a Gran Torino, o sea, es esa idea de que la violencia... en algunos momentos hay que utilizarla para defender al rebaño, que es la comunidad. Claro, Ford lo veía como una tragedia. O sea, para Ford era así, pero Ford prefería no hablar del tema porque a él le parecía trágico que eso sucediera. En Eastwood es diferente porque hay una reflexión sobre la violencia. Yo pienso en Gran Torino, por ejemplo, que creo que es una obra maestra, francamente, me parece. Y lo que el tipo está diciendo está bien claro. O sea, si alguien quiere parar la violencia, entonces alguien debe morir. Es decir, alguien tiene que sacrificarse. Es decir, la violencia requiere de una expiación, porque si no, no se puede eliminar. La sociedad, por más mecanismos que aplique, no va a poder desterrarla. Hay una violencia racial, además, en Gran Torino. Hay un problema de intolerancia, de un problema de convivencia. Pero alguien debe sacrificarse. O sea, si alguien quiere parar con esto, alguien tiene que morir, ¿no? Y es la primera vez que yo escucho a alguien decir eso en una película de ese tipo y en una película estadounidense, ¿no? Y lo interesante es que lo diga quien fue Harry el Sucio, ¿no? Muy bien, vamos a Pablo, hacer una breve pausa, amigos. Bien. Estamos en La Máquina de Pensar con Pablo Ferré, hablando de la obra, de la trayectoria del autor de esta semana, que se llama Clint Eastwood. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Franz Baby es el tema de Lenny Niehaus, es de la película Un Mundo Perfecto, y bueno, en esa película Clint Eastwood compuso esta melodía de corte de country que se titula, insisto, Big Franz Baby. Estamos escuchando a Clint Eastwood, en este caso como compositor como músico responsable de la música de muchas de sus películas. Un Mundo Perfecto es del año 93, es una linda película, me gustó mucho. Hermosa película, Kevin Costner, hermosísima película. Melancólica, una especie de western melancólico. Una ternura increíble y una dureza increíble, las dos cosas. Sí, yo la hacía un paralelo con la última de Comanchería, esta de ese Bridge, que es un neo-western también, que es melancólico, bueno, es esa idea de Marshall que va persiguiendo ahí está, y que hay una relación entre el perseguidor y el perseguido. Pero la de Kevin Costner a mí me gustó muchísimo, no sé por qué me gustó, no, ahora estaba pensando, ahora que vos hablabas de la mano de Eastwood en la música, ¿no? Yo siempre me río porque él tiene un pianito y toca unas notas sueltas en el piano, y esas notitas sueltas de piano están en todas las películas de Clint Eastwood están esas notitas de piano, ¿no? Si te fijas, siempre en algún momento que él toca el piano. Y de hecho te acordás que en Gran Torino, el que canta al final es él,
Sí. Digo, la voz rasposa se escucha, que parece algo así como si fuera Tom Waits, en realidad es él que está cantando. Y de alguna forma también es como de levantar un poco Gran Torino, ¿no? Porque, digo, se termina de una forma, digamos, fatal, pero va cantando este hombre que igual es ya un estaba final jugado, hermoso, ¿no? es un final hermoso. Ya estaba jugado con la enfermedad también. Sí, ¿no? pero además yo todavía me acuerdo del plano de esa especie de rambla, ¿no? Con el auto que viene, con el Gran Torino, con el chico manejando, con la perrita al lado, ¿no? Una maravilla. Un detalle que me sorprende y que se lo comentaba a Christian von ayer, te lo comento, es la dirección de actores que hace él, porque en esta Gran Torino, el chiquilín, que es un coreano, creo que es coreano o descendiente, no se conoce y trabaja extraordinario, ¿no? Extraordinario. Bueno, Forest Whitaker en Bird, él lo dice, ¿no? Que fue de los mejores rodajes que tuvo, más cómodos, él dice, desde el punto de vista de la situación, ¿no? No desde el punto de vista emocional, que a él le costó mucho, digamos, como actor, ¿no? Sí, yo he visto un backstage de él dirigiendo, y en general es un director querido por los actores, ¿no? Y él mismo dice, yo fui actor y tuve los mismos miedos y y además malo, ¿no? Porque él sabe que era malo cuando era actor. Y dice, entonces, me parece que sabe que era malo, pero él, por ejemplo, él lo ha reconocido. En Gran Torino, en Los Imperdonables fue y que quería... No, es que... En A Million Dollar Baby también estuvo. No, y en Los Puentes de Madison tampoco, no. Lo que pasa es que hay un camino que él ha recorrido. O sea, él empezó siendo malo, con aquella voz muy endeble que tenía. Pero lo que pasa es que es un poco lo mismo que John Wayne. Vos fíjate, vos ves a John Wayne en el 39 de La Diligencia, arrastrando las palabras, hablando casi de costado, y lo ves en el año 56 en The Searchers, con esa mirada criminal que el tipo tiene, con esa mirada perturbada, y parece que fueran dos John Wayne distintos, pero claro, pasaron un montón de años. No, él ahora es una presencia actoral extraordinaria, sobre todo porque además él se ríe de sí mismo. Hace cosa de un año y pico, yo veía una película que es producida por él, ¿no? Seguramente dirigida por alguien que es que él es mentor. Él es mentor de mucha gente joven, ¿no? Es un poco como Scorsese, él ve un director joven que le gusta y le ofrece la posibilidad de trabajar y de dirigir, ¿no? Porque él siempre dice, a mí me costó mucho llegar a dirigir, entonces yo ahora si puedo hacer algo por alguien que tiene talento, lo hago y lo contrato. Y es una película, la pasaba mucho en el cable, yo no recuerdo el título ahora, es sobre un tipo que es cazatalentos de béisbol, ¿no? Que tiene una hija. Sí, Golpe de Efecto. Golpe de Efecto. Exactamente, bueno, esa es interpretada por él. Y el personaje del tipo, que es un tipo que no ve nada, está mal de la vista, ¿no? Vive solo, tiene todo desordenado, pero no tiene todo desordenado en la casa porque está sucio, tiene todo desordenado porque no ve, entonces se lleva las cosas por delante, tiene todo tirado, y en un momento el tipo se sienta delante del televisor, al que tampoco ve, porque, te repito, no ve nada, y en un momento abre la puerta y es la hija que viene, y como el tipo no ve nada, pero es atorrante y no se quiere levantar a ver quién es, dice, bueno, si son ladrones, déjenme sola la televisión y no me molesten, dice el tipo. Y es formidable, o sea, él se toma en broma a sí mismo todo el tiempo, ¿no? En su momento había dicho que Gran Torino era la última vez que actuaba y después siguió actuando. Sí. Que dijo como que era la despedida. Me acuerdo que dijo, si esta tiene que ser la última película. Algo que vi en un documental de Clint Eastwood que me sorprendió es que, bueno, es un hombre que siempre le gustó el jazz, viene del jazz, digamos, no sé que viene del jazz, pero es fanático del jazz de toda la vida. Es más, dice en un momento que él toda la década del 60, de los Beatles para acá, digamos, lo que fue la década del 60, ¿no? Jimi Hendrix, todo lo que nosotros sabemos, él pasó por su costado, dice, porque a él no le llamaba la atención, porque él venía del jazz, y toda esa música le parecía muy simple, muy sencilla, comparada con lo que estaba con el bebop y todo esto. Y entonces es un purista del jazz. Una de las cosas que me llamó la atención es que dice que él, sus guiones, él no hace storyboard, no hace un guión visual, y que él rápidamente toma y que lo que hace es situación de escenas, hace escenas, va rodando, y es famoso un famoso director que termina antes de los presupuestos, antes del rodaje. En eso se parece a Ford siempre filmaba rapidísimo, estoy pensando ahora por poner un ejemplo. Buñuel también, Buñuel era famoso porque terminaba 15 días antes. Sí, pero Buñuel tenía un guión técnico muy elaborado. Buñuel, el guión técnico de Buñuel tenía 200 páginas, porque elaboraba todo. Bueno, Buñuel tenía un chiste, decía, el guión me quedó fenómeno, lástima que habrá que filmarlo, decía. Ahora me voy a aburrir, porque ya está todo hecho en el papel. Ford no hacía nada tampoco. El que hacía storyboards era Hitchcock, ¿no? Pero, por ejemplo, Ford, por poner un ejemplo, Ford rodó She Wore a Yellow Ribbon, que es la segunda de la caballería, en 28 días. Una película que tiene no sé cuántos centenares de caballos, no sé cuántos centenares de extras, una película con Technicolor, bueno, no sé. Y él se enorgullecía de eso porque decía, mi reputación es esa, yo gasto poco, ¿no? Algo que cuando él era empleado le servía mucho, pero después le sirvió más cuando fue independiente. Claro. Y ahí le pasa un poco lo mismo.
No, yo lo que había visto es que cuando dirige a los actores, se pone un poco en situación y yo he visto un backstage, de eso incluye a veces en los DVDs, eso lo vi por televisión, y dicen que él no dice ni acción ni corten, para no perturbar al actor, y que incluso durante la preparación, antes de empezar a rodar el plano, él habla en voz baja, ¿no? Para que haya un ambiente de silencio, para respetar la concentración del actor en ese momento. Entonces, claro, es comprensible que los actores le rindan como le rinden, porque estoy pensando en Kevin Bacon en Río Místico, estoy pensando en Tim Robbins. Yo no creo que Tim Robbins sea una maravilla como actor, pero probablemente ese es el papel de su vida. Ganó el Oscar con eso, ¿no? Es la actuación de su vida. Kevin Bacon es un señor actor, pero ahí en Eastwood está increíble. Bueno, Sean Penn es otra cosa, claro. Sean Penn es diferente porque ya Sean Penn es más difícil de gobernar, ¿no? Pero hay actores que realmente le han dado... Hackman dice, por ejemplo, cuando hicieron Los Imperdonables, claro. que digo, es una gran trayectoria, pero ahí se luce como malo, sí, es tremendo. Y dice un detalle de cómo rueda Eastwood, que es que, bueno, cada uno más o menos sabe de dónde tiene que estar parado, dice, ahí está, y ahí se largó y parece que estamos viviendo la escena en ese momento. Exacto, y uno puede cambiar. Entonces él decía que se puede cambiar los diálogos o algo así. La idea esa un poco del jazz de improvisar, ¿no? Exactamente. Bueno, Ford hacía eso también cuando la famosa anécdota, ¿no? Ford arrancando una escena diciendo, esto no lo voy a rodar, inventando en el momento una escena sustituta de esa que la arrancaba, ¿no? Y es más organizado. Lo que pasa es que, claro, son directores que han descubierto una cosa, que son directores que primero han sido empleados y después se han independizado. Y digamos, para ser independiente, para sobrevivir como independiente, tenés que trabajar rápido, por debajo del presupuesto, con presupuesto chico, ¿no? Chico, que estamos hablando de que yo hace un tiempo estaba viendo J. Edgar, que es una película muy rara. Yo no creo que sea mala, hay gente que la ha criticado, para mí no es mala. Para mí es una película de terror, en realidad. A mí me sorprendió un poco. Yo la veo como una película de terror. También uno está mirando lo que decías vos, de que te ponen situaciones incómodas, uno está esperando que haya, bueno, una definición en cuanto al personaje, o una crítica, y no la hay, digamos. No, yo no la vi, por lo menos, digamos. Es esa historia, ponerte en lugares donde no es blanco y negro, ¿no? Claro, pero además y J. Edgar, de hecho, es una de las películas que a mí, desde mi punto de vista, tiene uno de los mejores tratamientos del tema homosexual, del tema gay, en el cine de los últimos años, ¿no? Bueno, yo a propósito de esto te comentaba, 75 millones salió como barato J. Edgar, ¿no? Lo cual debe incluir seguramente el maquillaje de DiCaprio, ¿no? Y las prótesis y todas esas cosas. También, igual capaz que le paga menos como hace como Woody Allen, ¿no? Digamos, por trabajar con él deben estar todos desesperados. Claro, a mí me llamaba la atención porque es raro, creo que debe ser la primera película de Clint Eastwood donde usa tanta cantidad de prótesis para las calvas de los personajes y las panzas y todo lo demás. Pero bueno, ves, o sea, 75 millones parece absurdo, pero eso es una película barata hoy en día, eso es una película independiente hoy en día de un director como Eastwood. Entonces esta gente lo que ha aprendido, te decía, ¿no? Un poco haciendo el paralelo con Ford, es que ellos tienen que tener un equipo de confianza, ¿no? Eastwood siempre trabaja con la misma gente, ¿no? Su director de fotografía, Jack N. Green, ¿no? Que yo supongo que ya debe saber perfectamente cómo quiere su director, ¿no? Entonces debe venir, debe poner la cámara. Llama la atención un poco la elegancia de todas sus películas. Son muy elegantes, claro, muy elegantes, muy sobrias. Muy sobrias y elegantes. Una sobriedad clásica, digamos. Sí, la escenografía, todo esto, hay una cuestión clásica, Pablo, vos, perdón que te cambie así medio violentamente, vas a hacer, empezás unos talleres de cine, digo para aquellos que les interesa, es unos talleres que haces los viernes de 19 a 21 horas, digo porque... Sí, mirá, los talleres, mirá, son talleres de apreciación cinematográfica que empezaron el año pasado, en la segunda mitad del año fue el primer año que los hice, y tuvieron bastante buena respuesta. Son talleres, como te decía, de apreciación cinematográfica, ¿no? No son talleres de crítica en el sentido de enseñar a escribir, pero sí son talleres de cómo sacarle, digamos, a qué cosas ver en una película. Eso, apreciación, ¿no? Bueno, te decía, los hicimos el año pasado por primera vez, nos fue bastante bien y bueno, repetimos este año la experiencia. ¿Y qué ven películas o ven fragmentos de películas? Vemos fragmentos de películas, fragmentos, y se comentan en clase, ¿no? Digamos, estudian, se discute un poco lo que se vio. Porque son clases de 2 horas, no hay tiempo, digamos, de hacer una proyección completa, ¿no?
Se podría hacer, pero llevaría más podrían tiempo. verla en la casa ahora Podría. ahora es increíble esa posibilidad, ¿no? Y Incluso lo que pasa es que es lo que hace la mayoría, ¿no? Sí, podés mandarla casi por mail, digamos, la película. Claro, claro. Por WeTransfer. Exacto, claro. Entonces, bueno, entonces se trata de eso, ¿no? Vemos una especie de selección de escenas, se estudia, digamos, una película por clase, ¿no? ¿Qué películas? A ver, menciona algunas, por ejemplo. Y por ejemplo, Clint Eastwood, por ejemplo, Martin Scorsese. ¿Y de Clint Eastwood qué pones? Todavía no sé muy bien cuál. No definiste, el año pasado fue Los Imperdonables. Es una gran película, Los Imperdonables, ¿no? Y Los Imperdonables sí da para mucho. Sí. Pero digamos, los autores que se estudian son autores clásicos y contemporáneos, ¿no? Y clásicos y modernos. Puede ser Godard. El año pasado dimos Godard, dimos Michael Cimino, que había fallecido. Hace poco tiempo cuando empezamos, dimos a Basquiat Kiarostami también, pues yo digo, vamos a empezar el curso con todo lo que se murieron este año. Y desgraciadamente fueron un montón, entonces empezamos con Kiarostami, Cimino, Jacques Rivette, y bueno, por ahí va la cosa. Perfecto, bueno, aquellos que estén interesados, nos escriben a nosotros o escriben a Pablo Ferré, talleresdecine@gmail.com. Ahí está, Pablo Ferré, talleresdecine@gmail.com. Los talleres empiezan el 21 de abril. Van a ser todos los viernes de 19 a 21 horas. Aquí al ladito, nomás donde estamos, en la peatonal Sarandí 420. Estamos cerca, sí, ahí cerca de esquina Zavala, ¿no? La peatonal Sarandí, exactamente. Sarandí Zavala. Una última pregunta, decí una película, una sola para aquellos que no han visto Clint Eastwood o que les gustaría. Una película imprescindible sería, o sea, una película que alguien tiene que ver de Clint Eastwood. De Clint Eastwood. Gran Torino. Gran Torino. Sí, la película sin la cual no se puede vivir en el siglo XXI es Gran Torino, para mi gusto. Muy bien, gracias Pablo Ferré por estar acá en la máquina de pensar. Por favor, gracias a ti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Mañana vamos a seguir hablando de Clint Eastwood con Guillermo Zapiola y vamos a tener la primera columna de Mercedes Rosende llamada Simplemente Sangre. Ahora viene Visión Nocturna, que lo pasen muy pero muy bien.